días a todas, todos y todes. Primero quiero agradecer a mi amiga, la maestra Cecilia Narciso Gaitán, por brindarme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes un ratito y con quienes están acompañándome en el panel. Me da mucho gusto estar en Guerrero. Y me da gusto en este contexto por todas las mujeres que nacen aquí, que luchan aquí de manera cotidiana. México tiene en María de la O. Barragán, en Macrina Barragán, en Benita Galeana, en Valentina Rosendo, en las mujeres de la Costa Chica que luchan por la afromexicanidad, en las mujeres de la montaña, ya sea en la montaña o ya sea en Culiacán, haciendo trabajo de jornaleras agrícolas o acompañando el trabajo de los jornaleros agrícolas que alimentan no nada más a las familias de todo el país, sino también de fuera de México. Por eso, muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. A nivel internacional, la Conferencia Mundial sobre Beijing de 1995 fue el primer consenso internacional que reunió el acuerdo de 189 países para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de los estados, es decir, para institucionalizar a partir de ciertas pautas. En concreto, el compromiso se enfocó a las medidas para la erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres. El enfoque de gender mainstreaming, que se tradujo al castellano como transversalidad desde la perspectiva de género, se incorporó al argot de la política pública y tomó fuerza desde entonces. Aún cuando en la academia, con los estudios de los críticos feministas y UNIFEM, entre otros, manejaba este término desde 1985, o sea, 10 años antes. En ese espacio, las representantes de los países en desarrollo ya cuestionaban las medidas aisladas para combatir la desigualdad y sostenían la necesidad de un paradigma alternativo que no considerara los asuntos de las mujeres de forma aislada, sino como un resultado de un sistema de género. El objetivo principal de mi participación es problematizar en torno a ambos conceptos, gender mainstreaming y transversalización de la perspectiva de género, en tanto son utilizados como sinónimo, aun cuando en realidad el término en español limita el alcance más integral y estructural que conlleva el término anglosajón. Lo anterior con el objetivo de retomar los elementos de este último para resignificar, robustecer y replantear estrategias en torno al punto de partida de la institucionalización de la perspectiva de género como un verdadero cambio de la relación del paradigma históricamente dominante y la estrategia mediante la cual se puede obtener el mayor impacto posible en la erradicación de la desigualdad en el género. Quisiera comenzar delineando aquello que abarca el concepto gender mainstreaming, por medio de la mención de elementos específicos. En primer lugar, se plantea como una estrategia que involucra a todos los actores sociales de cara al objetivo común de lograr la desigualdad de los géneros en todos los ámbitos del desarrollo personal y comunitario. Lo anterior conlleva a un segundo elemento que es su esencia transformadora, es decir, en el propio concepto está de manera inherente la finalidad que se persigue. Ese ánimo transformador busca reemplazar las ideas, creencias y métodos que han sostenido el sistema dominante que ha privilegiado al género masculino a costa del femenino, por otras ideas, creencias y métodos que vuelvan dominante, popular, ordinario y convencional un nuevo sistema que permita, promueva de manera efectiva la igualdad entre ambos géneros, es decir, la sustitución del sistema dominante que pretendía ser neutral para el desarrollo de las personas, pero que en realidad no lo es, pues su vigencia margina de manera generalizada
a las mujeres. Esto último constituye un tercer elemento. A partir de estos tres principales aspectos, que no son únicos, podemos partir que hay que diferenciar el gender mainstreaming de la transversalización de género y los efectos de la institucionalización de la perspectiva de género en América Latina y en nuestro país. En nuestro contexto social y cultural y, por supuesto, de diseño institucional, la transversalización de la perspectiva de género nació en instituciones y en oficinas, como las que ahora nos reunimos y con las que hemos venido trabajando. Ejemplo de esto es que a nivel de la política pública, en los años 90 se instauraron las primeras oficinas de atención a las mujeres en todo el país, y para el 2001 teníamos el Instituto Nacional de las Mujeres. Entre 2006 y 2007 empezamos a generar leyes, como la Ley General de las Mujeres y Hombres en el acceso a las mujeres libres de violencia, y etcétera, etcétera, robusteciendo nuestro marco normativo. Esos fueron los primeros ejercicios de transversalización en nuestro país, y también se reflejaron en el orden local. Aquí las tuvieron también, aquí se empezaron a generar. Al respecto, la politóloga María Rayar expresa con precisión: el gender mainstreaming implica una ampliación de las políticas de igualdad de oportunidades. Esto supone salir del aislamiento de las políticas focalizadas y extender el enfoque a todos los campos de la política hasta abarcar todos los actores del Estado. Pero más allá de esto, en su sentido más radical, el gender mainstreaming constituye un enfoque que desafía los paradigmas políticos existentes. Lejos de este ánimo originario y de radical potencial transformador que conlleva el gender mainstreaming, observamos elementos de institucionalización de la perspectiva de focalizada que, si bien constituyen avances significativos que han contribuido a eliminar la desigualdad de género, aún tienen muchos retos por enfrentar. Por ejemplo, es en relación con lo presupuestal. De 2008 a 2024, el presupuesto focalizado a las agendas de género ha aumentado, pero para 2024 representaba el 4.6%. ¿Qué quiere decir? Pues sí, hemos aumentado, pero representa el 5% de todo el presupuesto. O sea, mucho camino por recorrer. A nivel político, electoral, a pesar de que logramos el voto hace 70 años, pues la paridad como norma apenas llegó. Esta paridad, que no tiene que ver con cuotas, sino tiene que ver igual con una parte sustantiva, que son los derechos políticos y participación de las mujeres. Dichas disposiciones son aún materia en pugna, pues antes existían barreras actitudinales que impedían cumplir las disposiciones, y esto fue importante antecedente para la reforma constitucional en materia de derecho que generó el 14 de mayo de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos barreras técnicas que son básicamente la persistencia todavía de lógicas que ustedes lo viven día a día, en donde lo que tenemos que hacer es incrementar la formación profesional, incrementar las capacitaciones y los foros de formación para poder cambiar con esta barrera básicamente técnica. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, que toca los feminicidios, es que hoy todavía, a pesar de que Campo Algodonero plantea y el Estado mexicano lo coloca en la perspectiva, el hacer el análisis en contexto no se hace en la cotidianidad, en la justicia cotidiana. Lo siguiente, lo que yo les decía, las barreras presupuestarias y finalmente las barreras actitudinales. Déjenme diciéndoles lo siguiente. La transversalización es parte del mainstreaming. Tenemos que ver la transversalización como el medio, no el fin. Porque el mainstreaming implica cambios institucionales, que es la transversalización, y cambios de transformación cultural. Y entonces, como está ahí, como verán, no puede haber mainstreaming sin transversalización, pero la transversalización única no es mainstreaming. Y permítanme hacer un ejemplo
toque de imaginación para que entiendan de qué estoy hablando. Si nosotros decidimos hacer un pastel, horneamos el pastel por un lado. Además lo hacemos de vainilla. Y le ponemos, lo partimos a lo largo, le ponemos sus barras de chocolate, colocamos otra vez el pastel y hasta le ponemos chocolate arriba, ¿no? Cuando, claro, partimos los pasteles, pues hay una transversalización del chocolate, ¿verdad? Pero el mainstreaming es lo que es el volcán. Muchos de ustedes lo han comido. Es este pastel que de hecho se pide desde antes, porque lo sirve caliente. Y es este pastel en donde está el chocolate y adentro está, cuando lo parten, sale el chocolate en el relleno, ¿se acuerdan? Así, como que burbujearse. Eso es la diferencia. La diferencia es que el mainstreaming es que tendría que estar incorporado totalmente, y tiene que ver con instituciones, y tiene que ver con actitudes, y tiene que ver con ese gran reto que tenemos enfrente. ¿Para qué? Porque todo esto nos lo inventamos ¿para qué? Para llegar a la igualdad, para llegar a la equidad, para llegar a pensar que también las lógicas tienen que ser lógicas pensadas desde las mujeres. Cuando plantean que van a hacer más trabajo para las mujeres, ¿eso de qué me sirve? ¿De qué nos sirve si el trabajo no va unido a un sistema de cuidados? De nada. Los que nos digan que vamos a participar más activamente en la economía, discúlpenme, eso viene de hombres, y la verdad es que el mainstreaming es que venga de mujeres. Muchísimas gracias.